Entonces, comenzamos leyendo 4:35, donde dice la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Entonces, iglesia, el concepto que quiero decir inicialmente es que pasar al otro lado es convertir tu lamento en baile. Pasar al otro lado es convertir tus problemas en oportunidades. Pasar al otro lado es convertir una experiencia dolorosa en un testimonio agradable. Pasar al otro lado es salir de la esclavitud de Egipto y llegar a la tierra prometida que produce leche y miel. Amén. Entonces, esta es la base del mensaje, y por eso lo he titulado: pasemos al otro lado. Yo quiero ver cuántos están dispuestos a pasar al otro lado. Dos. Perfecto, vamos con ustedes dos. Nuevamente, ¿cuántos están dispuestos a pasar al otro lado? Los que se quieran quedar ahí donde están, perfecto, los felicito. Entonces, hoy Jesús nos está diciendo, iglesia, que pasemos al otro lado. Entonces, vamos a comenzar a mirar la instrucción que da Jesús en el verso 36, lo que están ubicados. Dice: y despidiendo a la multitud. Así comienza diciendo el verso 36. Entonces, espero que estén entendiendo perfectamente lo que Jesús enseñó aquí. Que si vamos a pasar al otro lado, necesitamos despedir a la multitud. Nosotros muchas veces, cuando vamos a pasar a otro lado, ¿saben cuál es el detalle? Que no entendemos que pasar al otro lado es cuando vamos a entrar a una nueva dimensión. Pasar al otro lado es cuando vamos a ir a un nuevo nivel. Pasar al otro lado es donde las cosas van a ser diferentes. Pero lo primero que tenemos que entender, si queremos pasar al otro lado, es que hay que despedir la multitud. Porque el problema que tenemos normalmente en el pueblo de Dios es que queremos avanzar, ir a otro lado, pero no queremos despedir la multitud. Y la multitud no va a avanzar contigo. La multitud, al contrario, te quiere detener. Y si tú no la despides, no puedes iniciar a pasar al otro lado. Así es. Hasta ahí estamos siendo claros. Entonces, los que se quedaron atascados en el 2024 y no avanzaron, ya saben que si el 2025 quieren pasar a otro nivel, a otra dimensión, a otro estilo de vida, despidan a la multitud. Y si no, van a seguir dando vueltas en el mismo punto. Así es. Porque es que la multitud no te va a acompañar a otro nivel. Si tú andas con la multitud de borrachos, si tú andas con la multitud de chismosos, si tú andas con la multitud de gente negativa, tú no vas a avanzar. Tienes que despedirlos. Así es. Entonces, Jesús, por algo, será el mejor maestro de todos los tiempos. Entonces, ¿qué le encanta a la multitud? A la multitud le encanta la zona de confort. Quedarse siempre en el mismo lugar. A la multitud le encanta estar sentado en las esquinas. Pero al que quiere avanzar nunca lo vas a ver sentado en una esquina perdiendo el tiempo. Entonces, la multitud es conformista. Vengo a decirte, iglesia, de parte de Dios, que si estás dispuesto a pasar a otro nivel en el 2025, aprovecha estos pocos días que quedan del 2024 para que desde hoy mismo comiences a despedir la multitud. Comienza a despedir la multitud, que cuando llegue el año nuevo ya te despediste de todos. Y díganle, si se quieren quedar en las esquinas chismoseando y viendo novelas, quédense, pero yo voy para el otro lado. Yo voy a otra dimensión, yo voy a otro nivel. Bendito sea Dios. Entonces, para todo el que aplique este concepto, les garantizo sin temor a equivocarme que van a llegar al otro lado.
Y si llega el fin de año del 2025 y estás en lo mismo, es porque no has despedido a la multitud. Así de sencillo. Entonces, en el otro lado, vamos a conocer cosas que no conocemos. En el otro lado, vamos a vivir experiencias tan lindas con Dios que nunca hemos vivido. Santo. Gracias a Dios, nos ha permitido a todos nosotros vivir experiencias bonitas. Pero si nos disponemos a ir al otro lado, vamos a ver cosas más lindas y que aún no conocemos. Porque Dios siempre tiene algo mejor para sus hijos. Así es, así es. Entonces, vamos a trabajar para eso. En el otro lado, iglesia, te esperan milagros. Así es. En el otro lado se rompen cadenas. Santo. En el otro lado verá cómo Dios te va a usar para que legiones de demonios dejen libre a los poseídos. Aleluya. Pero eso es en el otro lado. Por eso leímos en Marcos 5, y bajándose de la barca, ya saben qué pasó, porque ya habían llegado al otro lado. Pero el verso 37 también nos dice algo bonito. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Está así? ¿Lo tienen ahí? Pero se levantó una gran tempestad de viento. Iglesia, cuando tú decides ir al otro lado, cuando tú te despides de la multitud, se levanta una tempestad. Así es, así es. Se levanta una tempestad. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú llegues al otro lado a ver la gloria de Dios. Amén. Y entonces nosotros muchas veces estamos enfrentando tormentas, pero no entendemos por qué. Y muchas veces cuestionamos a Dios. ¿Por qué me pasa esto? Ahora cuando más busco de su presencia me va peor. Es una tormenta que se levanta. Pero tú tienes que creer y tienes que entender que la tormenta no es otra cosa que un anuncio o una alarma de que cosas grandes están por llegar. Aleluya. Cuando la tormenta se levanta contra ti, te quiere meter terror, te quiere desanimar. El único propósito de las tormentas es que te quieren hundir. Las tormentas te quieren detener. Pero cuando tú sabes para dónde vas y a qué vas, no hay tormenta ni diablo que te detenga. Así es. Hace poco, una de mis experiencias, y ya lo tengo muy claro, cada vez que yo decido dar un paso más, se levantan tormentas. Y un día estaba yo aquí en la oficina, muy tranquilo, haciendo mi trabajo, cuando de pronto alguien me escribe, pero no de una manera muy cariñosa. Y es una persona que no tengo por ningún contacto, pero esa persona me dice: te voy a destruir. Porque ahora sé lo que voy a hacer. Y yo apenas que le dije: lo único que vas a hacer es quedar como un zapato, porque a mí no me destruye nadie, el favor de Dios está conmigo. Pero les digo algo: a muchas personas, por una llamada o un mensaje en el teléfono, les cae la tormenta. Los confunden, los chantajean, los hacen sentir poca cosa. Las personas les dan nervios. Las personas se ponen que ya no quieren ni contestar el teléfono cuando timbra, porque se ha levantado una tormenta. Pero cuando nosotros sabemos a quién estamos creyendo, podrá patalear la barca, pero no se va a hundir. Amén. Porque nosotros estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces,
Mis amados hermanos, es cuestión de nosotros. Pero cuando tú decides avanzar en el nombre de Jesús, por eso te decía, el diablo puede hacer lo que quiera, pero de que llegas al otro lado, llegas. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces queremos ir al otro lado, queremos pasar la multitud, pero seguimos con miedo a las tormentas. Por eso hay unas reflexiones que me llaman mucho la atención, y yo siempre a ustedes les he hablado del águila. Incluso una vez les prediqué sobre el águila, que el águila vive en las alturas, y la diferencia entre un águila y los pajaritos. Cuando las águilas sienten que viene una tormenta, vuelan y se elevan más alto, pero los pajaritos se esconden cuando sienten que viene una tormenta. Y nosotros, por eso, tenemos el privilegio que Dios a nosotros nos compara con las águilas. Entonces nosotros, sin importar lo que pase y la tormenta que venga, vamos a elevarnos, vamos a buscar las alturas en la presencia de Dios, y las tormentas pasan por debajo. Solo o no solo hay que despedir la multitud. Yo quiero que esto lo tengan claro. Y cuando hablo de multitud, sé que todos ustedes se conectaron con la multitud de personas. Pero les voy a decir algo. No solo tenemos que despedir la multitud de personas, también tenemos que despedir la multitud de ego. También tenemos que despedir la multitud de prepotencia. También tenemos que despedir la multitud de amarguras. Porque aunque tú despidas a la multitud de personas, si el ego sigue contigo, la prepotencia sigue contigo, no vas a llegar a lo que vas. Así es. Entonces hay que despedir toda multitud. Y a veces uno dice, no, es que ya yo me alejé de las malas amistades, pero resulta que sigue siendo la misma persona. Exacto. No ha cambiado en nada. Entonces no vas a ver resultados. No es que ya yo ni amigos tengo, pero tienes la actitud que tenías cuando estabas con ellos. Entonces ahí no va a pasar nada. Y en este sentido, iglesia, muchas veces estamos fallando. Es como decir, es que yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia, pero todavía el viejo hombre está en ti. Exacto. ¿Cómo vas a crecer espiritualmente? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, para que no sigamos dando vueltas en el mismo lugar. Pero yo hoy declaro, en el nombre de Jesús, que todo el que reciba esta palabra en el 2025 pasará al otro lado, llegará al otro lado y verá ver cosas que nunca han visto. Aleluya. Yo no tengo ninguna duda que el que reciba esta enseñanza de parte de Dios no se va a quedar en el mismo punto. Y si años pasados te quedaste dando vuelta en el mismo punto, pues tengo que decirte que ahora sí vas para el otro lado. Ahora sí vas para el otro lado, porque ya estás entendiendo cuál es el paso a paso y las instrucciones de parte de Jesús. Entonces la palabra dice que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. No importa cuántos años hayas estado atascado, pero si estás esperando en Jehová y si estás hoy aquí, es porque le estás creyendo a Dios. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Dios volaremos como las águilas. Dice la palabra que las águilas, por allá en Isaías, que se cansarán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigan. Bueno, en fin, el caso es que es algo inalcanzable, es algo incansable, perdón. Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, y se formó esa grande tempestad después de haber despedido a la multitud. Entonces, nosotros muchas veces lo que no podemos hacer o lo que no debemos hacer es preocuparnos por las tormentas. Ser conscientes que cada vez que vamos a dar un paso adelante
vamos a encontrar tormentas. ¿Cuál es el problema, iglesia? Que es que muchas veces se nos presentan situaciones que nosotros no esperamos. Y nosotros podemos ser conscientes. Yo sé que no va a ser fácil, ¿cierto? Eso decimos nosotros. Yo sé que no va a ser fácil. Pero cuando llegamos a la realidad, nos espera algo que nunca pensamos. Así es. Quiero que lleguemos, leamos en el 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, preparando el mensaje, me llamó la atención que las tormentas tienen oído y las tormentas hablan. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús dijo enmudece, es porque habla. Y si Jesús le habló y le obedeció, fue porque escuchó. O sea que los problemas no son sordos. Eso me deja ver que cualquier tormenta que tengas tú y que tenga yo, le podemos hablar en el nombre de Jesús y se calla. Porque tienen oído. ¿Cuál es el problema? Que te escuchan lamentándote. Y mientras tú te quejas y te lamentas, ellos cogen más fuerzas. Los problemas tienen oído, iglesia. Por eso debemos orar y declarar siempre el poder de Jesús. Y que los problemas no son para destruirnos, es para probar la fe que tenemos. Entonces, no te quedes callado. No te quedes callado. El que tiene que enmudecer es el diablo, no nosotros. Así es. Pero tenemos que hablarle en el nombre de Jesús. Muchas veces cometemos el error que nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con los pastores, nos enojamos con los líderes, cuando en realidad no tenemos que enojar con el diablo y decide cállate, diablo. Pero nos ponemos a pelear con quien no debemos. Yo quiero que en este momento tú te toques el pechito y repitas conmigo fuertemente: voy a hablarle a mi problema. Voy a hablarle a mi problema. Para que haga silencio. Para que haga silencio. Gloria a Dios. Eso fue lo que hizo David. Ya le he dicho varias veces. Cuando el gigante Goliat se estaba riendo de David por lo que era un muchachito, David solamente le dijo: tú vienes con lanzas, espadas y jabalinas, pero yo voy en el nombre de Jehová. ¿Sí? Eso fueron palabras sabias. David, ese pequeñito, le habló a un problema gigante y lo derribó. Porque los problemas tienen oído. Y con su propia lanza le cortó la cabeza. Tú tienes el poder para cortarle la cabeza a cualquier problema. Les decía en la enseñanza anterior, a los problemas hay que decirles: tú vienes, pero yo voy. Así es. Tú vienes, pero yo voy. Amén. Las tormentas, hay unas que duran mucho, pero hay otras tormentas que duran poco. Pero sí o sí es que las tormentas pasan. Duren mucho o duren poco, pasan. Ninguna tormenta dura para siempre. Ustedes imagínense si el huracán Iota todavía estuviera soplando, ¿qué hubiera aquí? No, las tormentas pueden ser muy fuertes, pero pasan. Grandes o pequeñas, pasan. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros el poder y la autoridad para que hagan silencio. Entonces, Jesús andaba con los suyos
llegan al otro lado, y aquí es donde viene algo curioso. Cuando llegan al otro lado y Jesús comienza a caminar, saliendo de la barca, un endemoniado comienza a caminar saliendo del sepulcro. Ya aquí estamos hablando que llegamos al otro lado. Ahora Jesús comienza a caminar saliendo de la barca y el endemoniado viene caminando saliendo del sepulcro. Pero fíjense que hay algo maravilloso. Dice en el verso 7 del capítulo 5: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aquí hay algo que también me llama mucho la atención y yo quiero que ustedes estén muy atentos. En el capítulo 4 nosotros leímos algo curioso, pero se lo voy a desglosar más adelante. ¿Cómo es posible que los demonios conozcan mejor al Hijo de Dios que los mismos cristianos? Puede parecer una broma, pero es la realidad. El cristiano dudando del poder de Dios y los demonios temblando. Amén. No sé si la entendieron. Sí, sí. Repite. Los cristianos dudando del poder de Dios y los demonios temblando. Se lo voy a desglosar a raíz de la Biblia para que lo entiendan mejor. Dice: los que andaban con Jesús se preguntaban: ¿quién es este? ¿Quiénes andaban con Jesús? Sus discípulos. Comían, dormían y andaban a todas partes. Y dijeron: ¿quién es este? Pero el endemoniado que dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Ahora sí la cogieron? Sí. El demonio lo vio y lo reconoció enseguida. Y los que andaban con él se preguntaban: ¿quién es él? No creen ustedes que eso es curioso. Y eso mismo está pasando hoy en el pueblo de Dios. Y no solamente aquí en la primera iglesia bautista, a nivel mundial. Los cristianos dudando y haciéndose preguntas y los demonios temblando. Y a veces, si uno no explica estas cosas al pie de la palabra, pueden decir: es que a este man le gusta tirar sátiras. No, es que está escrito en la Biblia. Sus discípulos preguntaban: ¿quién es este? Pero el endemoniado, que tenía legiones de demonios, lo identificó enseguida. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque somos muchos. Es lamentable decirlo, iglesia, pero es la gran realidad. Los demonios conocen mejor a Dios que los cristianos, o que algunos cristianos. Cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque somos muchos. Una de las expresiones de alguien que se vive manifestando a través de un cuerpo, de un ser humano, son muchas, muchísimas. Por ejemplo, vamos a seguir la secuencia. Hay personas que hoy te sonríen, hoy te abrazan, y esa misma persona mañana te ve y te ignora. Amén. Hay personas que hoy tienen cara de felicidad, pero mañana los ves y parece que estuvieran comiendo limón. Amén. Esa misma persona que hoy se ríe contigo, mañana te da la puñalada. Amén. Y yo puedo seguir diciendo muchas cosas sobre tantos comportamientos en una sola persona. Pero como hay que seguir avanzando, quiero hacer una pregunta. ¿Conocen a alguien así? Que hoy te abrazan y se ríen y ya mañana como si no te conocieran. Bueno,
Voy a decirles algo. Una persona que haya sido libre en el nombre de Jesús no actúa de esa manera. Amén. Nosotros como cristianos es normal que tengamos aflicciones. Eso es normal. Lo que hace la diferencia es que tus aflicciones tú se las presentas a Dios. Pero la gente de la calle o la gente de tu casa no tiene por qué pagar consecuencias de tus aflicciones. Y entonces muchas veces que como son cristianos ahora se creen pues perfectos. No, también tenemos aflicciones. Pero lo que les quiero decir es que cuando hay tantos comportamientos en una misma persona hay desvíos. No es posible que hayan tantos comportamientos en una misma persona. Y la Biblia nos enseña que no puede estar triste un corazón que tenga Cristo. Amén. El mismo Jesús nos enseñó: airaos, pero no pequéis. Entonces esos comportamientos lo que nos están diciendo es que hay algo dentro de nosotros, que hay varias actitudes, varios espíritus operando en nuestro cuerpo. Entonces no pensemos que una legión de demonios tienes que andar desnudo por la calle y durmiendo en sepulcros. Ahora la pregunta es: ¿todavía quieres pasar al otro lado? ¿O ya se te quitaron las ganas? Entonces despídete de la multitud. Despídete de esos comportamientos y comienza a identificarte con Cristo. El endemoniado vivía en los sepulcros y dice la Biblia que le encadenaban. ¿Y qué pasaba con las cadenas? Rompía las cadenas. La Biblia dice que andaba desnudo. Entonces yo no sé qué, pero ahorita yo cuando estoy preparando un mensaje siempre dejo volar mucho la imaginación. Y yo después de ver las cualidades y las actitudes de este endemoniado, yo a veces como que me imagino a Jesús mirándolo así y diciéndole: está bueno para líder. ¿Sí o no? Sí, o sea, aplica para ser un evangelista. ¿Por qué? Duerme en cualquier lugar sin problemas. Camina de día y de noche. Grita a toda hora. Y como si fuera poco, rompe cadenas, las cualidades que necesita un líder de Dios. Entonces, al mirar todo esto, o sea, yo pienso que mientras la gente le tenía miedo al endemoniado, Jesús aquí lo traía un buen líder. Y están asustados. Entonces, ahora sí vamos entendiendo por qué fue que se levantó la tormenta. Porque la tormenta lo que estaba diciendo era que alguien estaba a punto de ser libre. Alguien estaba a punto de ser libre. Entonces, yo no sé cuántos están recibiendo la palabra, pero lo único que sí puedo decir es que toda tormenta significa o quiere decir que se acerca libertad. Que se acerca libertad en tu vida, que se acerca libertad en tu familia, que se acerca libertad en tu trabajo, en tu negocio. Eso significan las tormentas. La tormenta significa que alguien va a ser transformado. Mi gran pregunta es: si tú tienes tormenta en este momento, no sé de qué tamaño sea tu tormenta, pero lo que yo te puedo decir sin temor a equivocarme es que alguien en tu familia va a ser transformado. Amén. Alguien en tu familia va a ser libre. Amén. Alguien va a ser transformado. La tormenta se levantó porque sabía que ese endemoniado iba a ser libre. Y el diablo no quería eso. El diablo quería que siguiera ahí en sus deseos. Iglesia, estamos cerca de cosas grandes. Yo no tengo la menor duda que estamos cerca de cosas grandes. Vamos rápidamente a los versos 19 y 18 del mismo capítulo 5. Marcos 5, versos 19 y 18. Fíjense que aquí vamos a encontrar algo también maravilloso.
dice la palabra, al entrar él en la barca, él había estado endemoniado, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Que le dejase entrar con él. Pero dice el 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Miren, hay algo curioso. Si el endemoniado Jesús lo deja entrar a la barca, ¿saben qué hubiese pasado? Que iba a ser uno del montón. Ya lo único que cambiaría sería Jesús y sus 13. Ya no eran 12 sino 13. Pero Jesús le dijo, no te necesito en la barca. Yo te necesito que ahora vayas a dar testimonio de lo que Dios hizo contigo. Y el verso 20 dice, el hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho. Ahora, Decápolis, según la Biblia, era como 10 ciudades. Y Jesús lo envió que fuera allá a contar lo que Dios había hecho con él. Y esas 10 ciudades fueron transformadas por el testimonio del endemoniado. Mi pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Qué prefieres para tu vida? ¿Ser uno del montón? ¿O ser una persona que pueda ejercer autoridad para que 10 ciudades sean transformadas? Esto pasó con el endemoniado gadareno. Fue el líder el que llevó el testimonio de lo que Jesús había hecho para que en estas ciudades donde no querían a Jesús, la gente lo aceptara. Y se los voy a decir de esta manera, parafraseado porque ya no me da tiempo de ir a la Biblia. Cuando Jesús echó fuera a los demonios, que los demonios se metieron a los cerdos, que se precipitaron al mar, la gente quedó tan asustada que le decían a Jesús, vete rápido de aquí. ¿Se han dado cuenta eso en la Biblia? Ellos querían que Jesús se marchara por lo que había hecho, porque según ellos les dañó el negocio de los cerdos. Pero ¿saben algo? Que ahí en ese mismo lugar de Decápolis, tiempos después volvió Jesús. Y entonces, ahora cuando llega Jesús nuevamente, ahora traen a un sordomudo, un tartamudo, y le ruegan a Jesús para que también lo sanara. Entonces, iglesia, lo que les quiero decir con esto es lo siguiente. Nosotros, si logramos pasar al otro lado, tenemos autoridad para echar fuera demonios. Tenemos autoridad para hacer que los que no creen en Dios crean en Dios. Si nosotros pasamos al otro lado, la gente que no quiere venir a la iglesia vendrá a la iglesia. Si nosotros logramos pasar al otro lado y testificar las maravillas de Dios, la gente que no quiere saber nada del evangelio va a querer escuchar el evangelio. Si nosotros pasamos al otro lado, muchas cosas pueden cambiar. Ahora, ese testimonio es el que hace que los que no quieran saber nada de Jesús ahora digan, yo quiero que me hablen de ese Jesús en quien tú has creído. Ese testimonio es el que va a hacer que muchas personas que están sentadas en las esquinas y que están borrachos vengan a la iglesia. Amén. Pero tenemos que pasar al otro lado. Por eso les he dicho, y yo le digo a mi esposa, si no crecemos es porque algo anda bien. No hemos pasado al otro lado, pero yo sé que podemos hacerlo en todas las áreas de nuestra vida.
no solo en lo espiritual, sino también en lo cotidiano. Entonces, quiero decirles que muchas veces el motivo de la tormenta es porque algo grande se acerca. El motivo de la tormenta es que nosotros tenemos que despedir la multitud y estar seguros que cada tormenta representa algo grande que viene para tu vida. Hace poco mi esposa me decía, yo no sé qué me espera para el 2025, porque este 2024 ha sido de muchas tormentas. Y yo hoy quiero decirle, en el nombre de Jesús, el 2024 fue tu tormenta, pero el 2025 viene una nueva dimensión. Amén, amén, amén. Esa nueva dimensión se va a reflejar, esa nueva dimensión se va a manifestar. Yo quiero pedirle a la iglesia que se coloque sobre sus pies.